muchísimas gracias a la organización de Red Pacto Global Colombia por esta invitación a participar en el 11º Congreso del Pacto Global Colombia. Para nosotros desde la universidad es un placer poder compartir unos momentos con el público del Congreso para hablar de cómo se aporta desde la educación a los objetivos de desarrollo sostenible. Mi presentación va a centrarse básicamente en la contextualización de un proyecto de diálogo interuniversitario que busca construir consensos y abordar retos del desarrollo sostenible y que sea liderado desde la Universidad de AN y se ha denominado Pilas con el Futuro, un acuerdo sobre lo fundamental. Mi nombre es Jennifer Vargas Laverde, soy actualmente decana en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad EAN y quiero comenzar esta intervención mencionando el por qué hoy los ODS se constituyen en más que siglas. Realmente son una oportunidad para actuar y hacer frente a las crisis que se han desarrollado en el mundo, tanto a nivel ambiental como social, económico y político, que han generado cambios sociológicos, climáticos y asimismo unas nuevas dinámicas en los territorios, en las comunidades, que hacen necesaria la actuación de diferentes sectores para dar solución a estas problemáticas. La oportunidad que representan los ODS hoy para situar al mundo en una senda de sostenibilidad está acompañada también con la necesidad de un nuevo concepto de gobernanza, con la necesidad de crear no solamente estados y territorios inteligentes, sino ciudadanos inteligentes. Y desde allí es desde donde nosotros en la academia tenemos un gran desafío y es construir esa comunidad consciente, esa nueva ciudadanía que va a luchar para superar los problemas que nos ha dejado un modelo de desarrollo que ha degradado nuestro ambiente y también nuestra sociedad. La gobernanza la entendemos como un concepto distinto a la gobernabilidad, que la gobernabilidad básicamente se entendía como esa capacidad del gobierno para procesar y dar respuesta a las demandas sociales. Sin embargo, cuando hablamos hoy de gobernanza, estamos hablando de la capacidad gubernativa que involucra la acción participativa y de diferentes actores del sector público y del sector privado para generar mejores entornos para nuestras comunidades. Hay distintos autores que han hablado sobre el concepto de gobernanza y se entiende hoy como un concepto dinámico en el que se dan diferentes procesos y mecanismos de interacción entre los actores gubernamentales, pero también con los no gubernamentales, donde está la sociedad civil, donde está la empresa, donde están los medios de comunicación, donde aparecen las organizaciones no gubernamentales, y por esa razón se diferencia de ser el fin de una administración, sino es un proceso, una intervención combinada y articulada de distintos actores que permiten producir unas políticas públicas coherentes, que reconocen que hay unos objetivos que son comunes a estos diferentes actores y que permiten avanzar en marcos estratégicos para poder hacer frente a estas complejidades que nos presenta el mundo actual. Hoy sabemos que las personas más pobres y más vulnerables son las que están siendo afectadas en mayor medida por la crisis del modelo de desarrollo que ha existido hasta hoy. Se calcula que alrededor de 880 millones de personas viven hoy en asentamientos informales muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Viven en las costas, en laderas de las montañas, en terrenos que son inundables y sin una infraestructura capaz de hacer frente a los riesgos que se presentan ante los desastres de los cambios climáticos que hay hoy. Las inundaciones, los deslizamientos de tierra, el calor excesivo, las sequías afectan a estas personas que son en su mayoría personas de escasos recursos que no han accedido a los beneficios del desarrollo, y por eso hoy, cuando estamos hablando de cambio climático, no podemos desconocer su articulación con la erradicación de la pobreza, con la salvaguarda de la seguridad alimentaria, porque estamos hablando
de las crisis que se están viviendo en el campo donde se producen los alimentos. Estamos hablando también de una lucha para acabar con el hambre, para crear trabajo decente, empleos de calidad. Y allí la educación, la formación, la sensibilización y la participación activa de la ciudadanía es fundamental para lograr el compromiso tanto de los diferentes sectores, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, en este compromiso hacia el desarrollo. Asimismo, se tiene que tener presente la adopción de estilos de consumo y de producción sostenibles para que esa deuda o ese desequilibrio económico que se da por causa de estos efectos del desarrollo del capitalismo exacerbado que tuvimos en el siglo XX no siga afectando de la misma manera y en mayor medida a las comunidades más vulnerables. Si bien es cierto, el Acuerdo de París y la Convención del Cambio Climático, en principio uno la podría relacionar solamente con el aspecto ambiental, es necesario entender que es un proceso complejo que involucra otros aspectos y que estamos hablando en sí del mismo desarrollo y que lo que hoy se está debatiendo, por ejemplo, en Glasgow, no solamente tiene en cuenta aspectos ambientales, sino aspectos relacionados con todas las esferas del desarrollo. En ese mismo sentido, desde la academia se tiene un papel fundamental, porque es en la academia donde nosotros estamos formando a las nuevas generaciones y es desde la academia donde podemos construir y abordar esos retos del desarrollo sostenible en unos diálogos participativos y en un despertar de la sensibilidad de las nuevas generaciones frente a ese contexto que tienen hoy y que muy seguramente nosotros tenemos la capacidad de llegar a esos futuros tomadores de decisión que en cualquier sector, sea público o privado, van a poder desarrollar acciones concretas para aportar a la solución de los problemas del desarrollo. ¿Por qué es importante para las instituciones de educación superior esta participación activa en las discusiones del cambio climático, de la justicia climática o ambiental, del desarrollo? Porque nosotros somos quienes podemos construir esta visión de largo plazo que logre realmente proyectos de construcción colectiva en donde se tengan en cuenta todos los sectores que están involucrados. Esta iniciativa de co-crear de manera colectiva que se ha llamado Pilas con el Futuro y que ha sido liderada por la Universidad de AN, pero que hoy convoca a diferentes organizaciones del sector de la educación, tanto públicos como privados, nos van a permitir reflexionar sobre esos grandes desafíos que tiene Colombia en el marco del desarrollo y en el marco de los desafíos globales. Aquí vemos quienes ya se han sumado a esta iniciativa y los temas que se están abordando desde cada una de estas universidades con sus comunidades de estudiantes, de docentes, de graduados y de actores con los cuales trabajan en sus diferentes entornos y cómo hemos construido una propuesta para que desde cada universidad un tema se estudie a profundidad, se discuta a profundidad y se pueda posteriormente, a partir de un proceso que nosotros hemos identificado que es como el de la polinización y se llama polinización cruzada, podamos con expertos de las diferentes universidades después establecer este diálogo multisectorial que permita como resultado generar un documento que sea un documento guía, un documento que permita a los tomadores de decisión, tanto en el sector público como en el sector privado, tener unas bases y unos fundamentos de cómo se está pensando el desarrollo de la vida a futuro en nuestro planeta y cómo desde las universidades no estamos estáticos y no estamos apáticos a la situación que se está viviendo en nuestro entorno, sino que vamos a construir unas propuestas que van a permitir avanzar en la senda del desarrollo. Particularmente, y teniendo en cuenta cuál es la temática que se ha escogido para este Congreso de Pacto Global, nosotros en la universidad, de manera además muy cercana a esta preocupación, hemos trabajado sobre un eje que es el de cambio climático y justicia ambiental.
y se han desarrollado, acá ustedes pueden ver el ejercicio de ideación y de polinización cruzada que se ha desarrollado con estudiantes, docentes, graduados de las 3 facultades que tenemos en la universidad, desde el área de las humanidades y las ciencias sociales, de la administración y las finanzas, desde el área de la ingeniería, cómo nos hemos sentado a hablar sobre justicia climática, sobre cómo nosotros podemos lograr que a partir de la producción y el consumo responsable haya un equilibrio entre consumidores y productores, cómo desde las ciudades nosotros podemos contribuir a que esos efectos nocivos que están generándose en las poblaciones vulnerables y apartadas podamos aportar a la disminución de esos efectos, cómo nosotros podemos desarrollar acciones que afecten menos la salud humana, cómo podemos hacer una transición hacia la sostenibilidad y cómo tenemos en nuestros territorios distintos conceptos de sostenibilidad y cómo podemos abordarlos, como desde las cadenas productivas, desde la bioeconomía, nosotros podemos aportar a la generación de unos procesos productivos mucho más responsables y más conscientes con el entorno. Asimismo, sobre cómo podemos nosotros trabajar porque esa deuda climática sea equilibrada en quienes tengan que asumir los costos que ha tenido hasta el momento el modelo de desarrollo. ¿Cómo podemos lograr que entre las distintas generaciones nosotros no estemos cargando a las generaciones futuras con unos mayores costos en el pago de esa deuda ambiental por el deterioro de sus recursos, de sus entornos, por la escasez de alimentos, sino todo lo contrario, como desde hoy podemos generar procesos productivos, procesos sociales, procesos económicos que lleven a cumplir esos retos que nos plantea hoy el desarrollo y que tienen que ver con menos emisiones de gases contaminantes, con menos deforestación, con menos producción de residuos o de desperdicios y con generación de procesos de economía circular y demás. Entonces, desde este ejercicio de pilas con el futuro, cada universidad tiene un aporte muy importante. Aquí simplemente teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla el Congreso, quisimos contarles en qué va este proceso dentro de la Universidad de AN y donde finalmente el gran cuestionamiento que tenemos es quién va a pagar la cuenta de esa deuda climática o ambiental que tenemos en el momento y cómo podemos hacer para que sea equilibrada, porque van a ser, es el campo, es la ruralidad, son las ciudades, es el sector público, es el sector privado, la sociedad civil. ¿Quiénes y en qué medida podemos asumir esas responsabilidades y cómo podemos lograr que este modelo que vamos a tener de desarrollo de aquí a los próximos años no siga acrecentando esas brechas sociales y también los riesgos climáticos que hasta el momento hemos tenido? Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy en este espacio sobre los aportes que se están generando hoy desde el área de la academia hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y quedamos aquí es con una inquietud que permite la reflexión y que a partir de esa reflexión pueden surgir ideas para que logremos un mayor equilibrio en nuestra sociedad, tanto en el campo social como económico y ambiental. Muchísimas gracias.